Atención mundial, amigos y amigas de la velocidad, porque la bomba estalló en el paddock y la guerra por el futuro de Franco Colapinto acaba de tomar un giro dramático, inesperado y totalmente incendiario. Si pensabas que la presión era interna, si creías que el drama de Alpine se jugaba solo en los boxes, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es como Flavio Briatore, con una mirada imponente y palabras que golpearon como mazos, apareció frente a los micrófonos para amenazar directamente con echar a Colapinto si la prensa argentina no moderaba su ruido, culpando abiertamente a los medios por toxicar el ambiente y transformando la presión interna en un ultimátum global que ha dejado a todos en shock y pone al pureta argentino en el centro de un fuego cruzado que no provocó. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el movimiento más audaz y desafortunado de Briatore, y la prueba irrefutable de que el futuro de Franco Colapinto ya no depende solo de su talento, sino también del silencio de quienes escriben sobre él. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación de una saga que ya es leyenda, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El bombazo de Briatore. Puedo echar a Colapinto. La escena fue digna de una película de suspenso en el corazón de la Fórmula 1. Flavio Briatore apareció frente a los micrófonos más serio que nunca, casi imponente. El silencio del paddock era sepulcral, y sus primeras palabras golpearon el aire como un rayo. Si siguen así, puedo echar a Colapinto. Tras pronunciar esa frase lapidaria, volteó a mirar a los periodistas con esa mirada que no admite réplica, esa que te congela la sangre. Pero lo más fuerte llegó cuando apuntó directamente a un blanco que nadie esperaba, encendiendo una alarma que resonó en todo el mundo. La culpa es de ustedes, les lanzó, refiriéndose sin tapujos a la prensa argentina. En ese instante, la tensión dejó de ser interna en Alpine para transformarse en un mensaje global, un ultimátum que puso en alerta a todos. El equipo, dejó claro Briatore con su gesto y su tono, ya no toleraría presiones externas que pudieran complicar el desarrollo de sus talentos. Los periodistas se quedaron abatidos, casi sin reacción, sus cámaras captaban cada movimiento de Briatore, pero sus gestos transmitían más que sus palabras. Había advertencia, fastidio, desdeño por un escenario que él consideraba intoxicado. Muchos aseguran que fue un show de poder brutal. Briatore no solo estaba amenazando, estaba marcando un precedente, un antes y un después en cómo un jefe de equipo se relaciona con la prensa de un país, comentó un cronista veterano que nunca había visto algo así. La culpa es de ustedes, medios argentinos en el banquillo. El zorro viejo no se guardó nada. Briatore comparó las informaciones dudosas de ciertos medios argentinos con basura, culpando directamente a quienes las difundían. Se tendrían que culpar a ustedes mismos, les lanzó de frente, sin pelos en la lengua. Nadie respondió. El dirigente rompió la calma del ambiente con su autoridad y dejó en claro que no admitía juegos mediáticos que pudieran complicar el presente y futuro de Franco Colapinto. Pero lo más revelador llegó cuando, desde el otro lado del charco, las conexiones saltaron. Se supo que Paul Aron, uno de los pilotos de reserva de Alpine, había sido mencionado como potencial reemplazo de Colapinto ante ciertas versiones periodísticas que Briatore consideraba irresponsables. El italiano aprovechó el momento para desacreditar esa información de raíz. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí, enfatizó. No habló de conflictos internos con Franco, ni de pruebas fallidas, ni hizo referencia técnica al cronómetro. Su objetivo fue directo, detener el rumor en seco, responsabilizando a quien lo publicaba antes que a quien lo interpretaba. Muchos aseguran que fue la primera vez en la historia reciente de Alpine que un dirigente dejó caer el peso de su autoridad sobre la prensa de un país en concreto, y lo hizo con una amenaza clara. Si siguen así no es bueno para Franco tampoco, reveló un analista de F1. La frase caló hondo, porque no solo exponía desagrado, sino que implicaba consecuencias directas para el piloto. No era una crítica cordial, era una advertencia pública. Y quienes conocían a Briatore, sabían que era muy capaz de cumplir lo que dice. Esa frase era una señal inequívoca. La paz informativa dependía, ahora, del silencio de los medios. Si la furia de Briatore te dejó sin palabras, déjale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que la prensa argentina fue demasiado lejos esta vez? El silencio estratégico de Franco. Rehén de las narrativas. Entre todo ese ruido externo, ese vendaval mediático orquestado por Briatore, Franco Colapinto observaba en silencio. No hizo declaraciones, no se dejó ver públicamente, nadie lo vio hablar ante los micrófonos. Su postura era clara y estratégica. El foco tenía que bajar, la temperatura debía descender. Pero dentro de su entorno más íntimo, se respiraba un ambiente mucho más complejo que el que se veía en pantalla. Porque en ese instante, la tranquilidad de su futuro en Alpine dejaba de depender exclusivamente de su rendimiento en pista.
comenzaba a amarrarse también, de forma dolorosa y extraña, a la actitud de aquellos que escribían sobre él desde la distancia. Muchos aseguran que Franco comprendió que, por más profesional que fuera, ahora era una pieza en un juego que le cedía. Estaba siendo protegido por Briatore, sí, pero esa protección venía con un costo, su libertad de expresión y la posibilidad de ser víctima de fuego amigo, comentó una fuente cercana al piloto. Alpine, una calma tensa y la censura para proteger al piloto. Tras la declaración bomba de Briatore, en Alpine se respiró una calma tensa. Internamente, hubo un suspiro de alivio. La presión mediática retrocedía, por ahora, pero también se advirtió que el ambiente había cambiado de forma irreversible. Ya no se hablaba solo de tiempos por vuelta o de estrategia en la pista. Ahora se trataba de alianzas, protección institucional y responsabilidad mediática. El mensaje había sido lanzado, cristalino. Quien quisiera seguir impulsando rumores se arriesgaba a que el ruido terminase por enviar a Franco fuera del equipo. Briatore no solo defendía a Franco, estaba condicionando el entorno. La caldera mediática que había forzado noticias sin evidencia recibió una señal de alto. O se moderaban, o las consecuencias caerían sobre quien él eligiera proteger. Y en ese marco, Franco, paradójicamente, tomaba una nueva y particular fuerza. Franco Colapinto no necesitó salir a responder. Su silencio fue la respuesta más inteligente. Nadie dudaba de su talento, y aquellos que lo cuestionaban empezaban a comprender que habían cruzado la línea entre el análisis deportivo y la presión indebida. En Alpine, todos sabían que la función de un piloto no es callar, pero tampoco ser rehén de rumores infundados. El pulso, ahora, se trasladaba de la pista a las páginas informativas, y Briatore había revisado el manual de proteger a un piloto. Intentar presionar, actuar y lo había hecho esa noche con una maestría digna de su fama. Argentina dividida entre el apoyo y la polémica. La mañana siguiente en los medios argentinos fue un verdadero campo minado. Editoriales improvisadas, titulares a media voz y silencios que decían más que las palabras llenaron las portadas. Algunos portales publicaron notas más cuidadosas, otros simplemente copiaron y pegaron las declaraciones de Briatore sin emitir juicio. Pero una cosa estaba clara, el mensaje había sido recibido. Lo que no se sabía era cómo interpretarlo. ¿Era una amenaza real o una maniobra de distracción? ¿Había bronca genuina o estrategia política pura? Nadie tenía respuestas claras, solo especulaciones que incendiaban aún más las redes sociales. En la estructura de Alpine, mientras la noticia se replicaba una y otra vez, se definían los próximos pasos. No hubo anuncios formales, pero lo que sí quedaba claro era que el futuro de Colapinto, hasta ahora construido por sus vueltas rápidas y su talento, comenzaba a depender también del silencio del entorno mediático. Porque Briatore no hablaba solo de rumores o de prensa. Hablaba de condiciones, de un ambiente que, si se volvía tóxico, ya no estaría dispuesto a tolerar. Y Franco, sin decirlo, lo comprendía. Ya no corría solo por la pista. Muchos aseguran que la afición argentina también se dividió. Muchos entendieron la postura de Briatore como una defensa a ultranza del piloto, un padre que protegía a su hijo. Otros lo vieron como una excusa para ejercer un control excesivo sobre la información. Pero todos coincidían en algo. Franco estaba siendo víctima de un fuego cruzado que él nunca provocó, comentó un periodista deportivo argentino. Un piloto que siempre se manejó con respeto, profesionalismo y humildad se encontraba ahora en medio de una guerra de narrativas que no le pertenecían. Y eso, para muchos, era injusto. Si la situación te parece un verdadero drama, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las repercusiones y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad. El blindaje de Colapinto. Aislar para proteger. Internamente, las cosas se volvieron aún más complejas. Franco sabía que estaba en una cuerda floja, y no por su desempeño. Lo que estaba en juego ya no era su capacidad como piloto, sino el relato que lo envolvía. Briatore lo estaba protegiendo, sí, pero también le estaba señalando como una figura de tensión, un punto sensible. Y eso, aunque implicaba respaldo, también significaba estar en el centro del huracán mediático. Dentro del equipo, algunos técnicos comenzaron a ser más herméticos. Los reportes filtrados, que antes fluían, desaparecieron. El clima se volvió más denso en la base del equipo. A miles de kilómetros de distancia de la acción en pista, se tomaron decisiones institucionales drásticas. Se reorganizó el flujo de información externa, las autorizaciones para hablar con medios fueron restringidas, y se establecieron límites claros sobre lo que podía salir desde adentro hacia afuera. Todo por una razón: proteger a Colapinto. Briatore no quería ver su inversión devorada por la ansiedad periodística de quienes preferían titulares al proceso de desarrollo. Había que blindarlo, y eso incluía aislarlo de ciertas influencias si era necesario. Mientras tanto,
Paul Aron, el piloto que algunos medios habían querido instalar como su sucesor o potencial reemplazo, también desapareció de escena. Su entorno evitó comentarios. Desde Alpine se cuidaron de no mencionarlo públicamente. La idea era simple: no alimentar ninguna narrativa que no surgiera desde la estructura oficial. Pero el daño ya estaba hecho, la duda se había sembrado, y aunque no existiera intención real de sustituir a Franco, el rumor había forzado al equipo a hacer control de daños a gran escala. Flavio Briatore lo sabía mejor que nadie. Por eso se tomó la molestia de llamar personalmente a un par de contactos cercanos en medios de peso, no para desmentirlo de Aron, sino para dejar algo claro y contundente: o lo cuidan o se van todos con él. No era una amenaza gratuita, era una decisión táctica. Para Briatore, proteger a su piloto no era solo un deber moral, era una jugada estratégica. Si lograba silenciar la presión, podía permitir que Franco floreciera sin distracciones. Si no, tendría que buscar alternativas, incluso aunque no quisiera. La nueva era de Colapinto. Talento bajo asedio. La prensa internacional comenzó a interesarse por el caso, no tanto por el rendimiento de Colapinto, sino por la polémica con la prensa argentina. Varios periodistas ingleses, italianos y franceses se preguntaban si Briatore estaba exagerando o si realmente veía un peligro genuino en los titulares que salían desde el sur. Algunos encontraron la reacción exagerada. Otros, por el contrario, alabaron la firmeza con la que defendía a un talento joven. El debate crecía, y Franco, otra vez, era el nombre en el centro. Franco, mientras tanto, seguía asistiendo a las reuniones técnicas, repasando telemetrías, escuchando, aprendiendo, y sobre todo, resistiendo. No hablaba con la prensa, no respondía a provocaciones. Sabía que todo lo que dijera podría ser sacado de contexto. Y en ese clima enrarecido, su mejor defensa era la serenidad. Cada día que pasaba sin errores era una victoria silenciosa. Cada entrenamiento sin sobresaltos, una forma de demostrar que el ruido exterior no lo tocaba. Y así, mientras Alpine se reorganizaba para blindarlo y la prensa se dividía en su análisis, una nueva etapa comenzaba a abrirse en la historia de Colapinto. Una etapa donde su rol como piloto era solo una parte del todo. Ahora era también símbolo, estandarte, foco de atención constante y, paradójicamente, el punto más sensible en una guerra de narrativas que no había provocado. Y Flavio Briatore lo sabía. Sabía que estaba construyendo algo más que un deportista. Estaba moldeando a un hombre que podría marcar una época. Siempre y cuando el entorno supiera cuándo callar. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto, el talentoso pureta argentino, está en el centro de una tormenta mediática sin precedentes, protegido por Briatore a un costo altísimo. ¿Logrará el zorro viejo silenciar a la prensa argentina? ¿O esta amenaza desatará una nueva ola de caos que podría finalmente dañar la carrera de Franco? ¿La calma será duradera o solo la antesala de la próxima explosión? La comunidad de la F1 ya está dividida, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta saga que no para de sorprendernos? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la guerra de Briatore contra la prensa argentina y sus dramáticas consecuencias para Franco Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El paddock de la Fórmula 1 se convierte en un verdadero campo de batalla psicológica. Amigos y amigas de la velocidad, porque la bomba de la amenaza de Briatore a la prensa argentina ha desatado un terremoto de consecuencias inesperadas que está por hacer estallar Alpine desde adentro, dejando a Franco Colapinto en una situación más delicada que nunca. Si pensabas que el ultimátum inicial del zorro viejo era lo más impactante, si creías que Franco se iba a quedar quieto ante esta nueva presión, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la Guerra Fría se convirtió en un enfrentamiento directo con la prensa, cómo la situación interna en Alpine se volvió aún más frágil y cómo el futuro de Colapinto pendió de un hilo, con Briatore jugando su carta más arriesgada y el pureta argentino en el centro de un huracán mediático que amenaza con destruir su carrera. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de lo que pasó tras la amenaza de Briatore, y la prueba irrefutable de que el pibe está luchando contra todo y contra todos, incluso contra quien dice protegerlo. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación de una épica que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El eco del ultimátum. Alpine en alerta roja. Como te contamos en la entrega anterior, Flavio Briatore, en un movimiento tan audaz como peligroso, amenazó públicamente con echar a Colapinto si la prensa argentina no moderaba su ruido. Ese ultimátum,
lejos de calmar las aguas, desató una tormenta perfecta que puso a Alpine en alerta roja. ¿Cuál fue el eco de esa declaración explosiva? ¿Cómo reaccionó Franco ante esta nueva presión? ¿Y qué consecuencias trajo para el equipo esta guerra declarada contra los medios? El silencio posterior a la amenaza de Briatore fue ensordecedor. En Alpine, la orden fue clara: 0 declaraciones, 0 filtraciones. El equipo se blindó por completo, intentando controlar el relato y evitar que la situación se saliera aún más de control. Las reuniones internas se volvieron aún más tensas y secretas, con Briatore exigiendo lealtad absoluta y buscando cualquier señal de deslealtad o filtración. Muchos aseguran que Briatore se volvió paranoico. Empezó a desconfiar de todos, a ver enemigos en cada esquina. El ambiente en Alpine era irrespirable, como si estuviéramos al borde de una guerra civil, reveló una fuente interna que vivió esos días con angustia. Pero la calma era solo aparente. Por debajo de la superficie, la tensión crecía. El ultimátum de Briatore había generado un efecto boomerang. En lugar de silenciar a la prensa, había traído aún más atención sobre Colapinto y sobre la fragilidad de su situación en Alpine. Los medios internacionales, que antes solo se interesaban por su talento en la pista, ahora veían en él una víctima potencial, un piloto talentoso rehén de una guerra de poder que no había provocado. Franco, entre la espada y la pared, la dificilísima posición del pureta. Franco Colapinto, mientras tanto, se encontraba en una posición más delicada que nunca. Por un lado, contaba con el respaldo público de Briatore, algo que pocos pilotos pueden presumir. Pero, por otro lado, ese respaldo venía con un costo altísimo: su libertad de expresión y la posibilidad de ser juzgado por las acciones de otros. El pibe, que siempre se había caracterizado por su profesionalismo y su bajo perfil, se veía de repente en el centro de un huracán mediático que amenazaba con destruir su carrera. La estrategia de Franco fue la misma que había usado hasta ahora: silencio y trabajo duro. Se concentró en su rendimiento en la pista, ignorando las provocaciones y evitando cualquier declaración que pudiera ser malinterpretada. Sabía que cualquier paso en falso podía ser usado en su contra, y que su futuro en Alpine pendía de un hilo. Muchos aseguran que Franco estaba viviendo una pesadilla. Él solo quería correr, pero se vio envuelto en una guerra que no era suya. Era como un rehén, obligado a callar y a sonreír mientras su futuro se decidía a los despachos, comentó un allegado al piloto. Pero la presión era inmensa. Franco sabía que no solo debía rendir en la pista, sino también cuidar cada palabra, cada gesto, cada interacción con la prensa. Era como caminar sobre una cuerda floja, con la amenaza constante de caer al vacío. Y lo peor de todo, no tenía control sobre la situación. Su destino estaba en manos de Briatore y de la prensa, dos fuerzas que parecían estar en curso de colisión. Si la situación de Franco te parece injusta, déjale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore está protegiendo a Franco o usándolo como un peón en su juego de poder? Los pilotos, por su parte, se mantenían cautelosos. Sabían que cualquier comentario podía ser malinterpretado y utilizado en su contra. Pero en privado, muchos expresaban su solidaridad con Colapinto, reconociendo el talento del argentino y lamentando la situación en la que se encontraba. Muchos aseguran que los pilotos estaban preocupados. Sabían que lo que le estaba pasando a Franco podía pasarle a cualquiera. Y nadie quería verse en esa situación, rehén de una guerra entre su jefe y la prensa, reveló un allegado a varios pilotos. El futuro incierto de Colapinto. Héroe o víctima. El futuro de Franco Colapinto, en este momento, es una incógnita. Su talento es innegable, pero su destino ya no depende solo de su habilidad en la pista. Depende también de la voluntad de Briatore, de la actitud de la prensa y de un sinfín de factores externos que escapan a su control. ¿Logrará el pibe superar esta tormenta y consolidarse como una estrella de la Fórmula 1? ¿O se convertirá en una víctima más de las guerras de poder que se libran en el paddock? La respuesta, por ahora, es imposible de predecir. Lo que sí es seguro es que Franco Colapinto se ha convertido en un símbolo, un estandarte de la lucha contra la injusticia y la presión mediática. Su silencio, su profesionalismo y su talento lo han convertido en un héroe para muchos, un piloto que está luchando contra todo y contra todos para alcanzar su sueño. Pero también es una víctima, un joven que se ve obligado a cargar con un peso que no le corresponde, un rehén de una guerra que no provocó. Y en esta batalla, el final aún está por escribirse. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto, el talentoso pureta argentino, está en el centro de una tormenta mediática sin precedentes, protegido por Briatore a un costo altísimo. ¿Logrará el zorro viejo silenciar a la prensa argentina? ¿O esta amenaza desatará una nueva ola de caos que podría finalmente dañar la carrera de Franco? ¿La calma será duradera o solo la antesala de la próxima explosión?
La comunidad de la F1 ya está dividida, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta saga que no para de sorprendernos? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la guerra de Briatore contra la prensa argentina y sus dramáticas consecuencias para Franco Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El silencio se impone en el paddock, pero es un silencio que grita más fuerte que cualquier titular. Amigos y amigas de la velocidad, porque la bombástica amenaza de Flavio Briatore a la prensa argentina por el futuro de Franco Colapinto ha tenido consecuencias directas e inmediatas, transformando el ambiente en Alpine y poniendo al pureta argentino bajo un nuevo y más crítico foco de atención. Si pensabas que la furia del zorro viejo era solo un show, si creías que la prensa argentina no iba a ceder, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la presión de Briatore logró su objetivo, cómo Franco Colapinto entra en una nueva etapa donde su talento está blindado, pero su libertad coartada, y como esta paz armada. En Alpine es solo la calma antes de la próxima tormenta que ya se vislumbra en el horizonte de la Fórmula 1. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de las consecuencias de la amenaza de Briatore, y la prueba irrefutable de que la inteligencia y resiliencia de Colapinto son su mejor arma en un juego de poder donde las reglas han cambiado para siempre. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación de una épica que te tiene al borde del asiento, el desenlace de la intriga mediática y la audacia que va a dejarte sin aliento. El impacto inmediato. La prensa argentina retrocede, en su mayoría. Como te contamos en la entrega anterior, Flavio Briatore había lanzado un ultimátum sin precedentes. Si siguen así, puedo echar a Colapinto, culpando directamente a la prensa argentina por el ruido y las informaciones dudosas. La jugada, arriesgada y polémica, buscaba un efecto disuasorio, y lo consiguió, al menos en parte. Tras el shock inicial y el debate encendido en las redes, la mayoría de los medios argentinos, sopesando la responsabilidad y el riesgo de perjudicar la carrera de un talento nacional, optaron por un retroceso visible en el tono de sus coberturas. El sensacionalismo disminuyó, las fuentes cercanas se silenciaron y las especulaciones infundadas sobre reemplazos o conflictos internos bajaron drásticamente. Muchos aseguran que la prensa argentina, a regañadientes y después de un debate interno feroz, entendió el mensaje. Nadie quería ser el responsable de que Franco Colapinto perdiera su lugar por un titular. Fue una muestra de madurez, pero también de la enorme presión que ejerció Briatore, reveló un analista de medios que siguió de cerca el pulso de la situación. Algunos medios incluso se autocensuraron, revisando sus políticas de publicación de rumores, un efecto secundario directo de la amenaza de Briatore. El costo silencioso para Franco. Un prisionero de la paz. La paz informativa que Briatore tanto anhelaba comenzó a instalarse, pero no sin un costo. Para Franco Colapinto, esta nueva realidad significó una intensificación de la carga psicológica. Si bien el ruido exterior disminuyó, el pibe sabía que su futuro, más que nunca, estaba atado a un delicado equilibrio externo. Su profesionalismo inquebrantable, su silencio calculado y su enfoque en el rendimiento en pista se volvieron su escudo, pero también su prisión. Internamente, Franco se aisló aún más. Las interacciones se volvieron más controladas, cada palabra más medida. Sabía que no podía alimentar ninguna narrativa ajena al control de Alpine. Muchos aseguran que Franco se convirtió en un prisionero de su propia promesa: rendir y callar. Su sonrisa seguía siendo la misma, pero la mirada delataba la inmensa presión que cargaba. Era el precio de ser protegido por Briatore, comentó un miembro del equipo que observaba al argentino. El peso de saber que un titular imprudente podía costarle su sueño era inmenso, una presión que pocos pilotos jóvenes experimentan. Si la situación de Franco te genera empatía, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios, ¿qué harías vos en su lugar? La satisfacción calculada de Briatore. Un triunfo frágil. Para Flavio Briatore, la reacción de la prensa fue, en su mayoría, una victoria calculada. Había apostado fuerte, había expuesto su mano, y el resultado parecía darle la razón. Logró silenciar el ruido, y eso, para él, era un triunfo, un testimonio de su poder y su capacidad para limpiar el entorno de sus pilotos. Públicamente, proyectó una imagen de control restaurado, de mano firme. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, el zorro viejo seguía siendo un hombre en guardia. La victoria no fue total ni exenta de cicatrices. Internamente, la relación con algunos sectores del equipo se había tensado aún más por sus tácticas agresivas. Y aunque la prensa argentina bajó el tono,
El debate internacional sobre su método generó un escrutinio constante. Briatore sabía que había ganado una batalla, pero la guerra por el control de las narrativas era constante. Muchos aseguran que Briatore estaba satisfecho, sí, pero no relajado. Sabía que había usado su carta más fuerte y que no podía repetirla fácilmente. La paz que había logrado era frágil, construida sobre el miedo y el resentimiento, no sobre la confianza, reveló una fuente cercana a sus colaboradores. Alpine, una paz armada y la vigilancia constante. El equipo Alpine se asentó en una especie de nueva normalidad, una paz armada que se sentía más como una tregua tensa que como una verdadera armonía. Las facciones internas, si bien más silenciadas por la mano firme de Briatore, no desaparecieron. La moral general del equipo se estabilizó ligeramente, ya que la atención mediática se desvió de sus conflictos internos a la polémica con la prensa. La paz que se vivía ahora era solo una tregua frágil, una calma engañosa. Las brasas de la tensión seguían vivas bajo la ceniza. La dependencia del futuro de Colapinto a factores externos, la permanente vigilancia de Briatore y la posibilidad de que cualquier nueva chispa encendiera otro incendio, creaban un ambiente volátil. Franco Colapinto había sobrevivido a la amenaza, había demostrado su temple, pero su camino en la Fórmula 1, si bien más claro en la pista, se había vuelto inmensamente más complejo fuera de ella. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto ha establecido su poder en Alpine, pero la tregua es frágil. ¿Logrará el zorro viejo mantener este frágil equilibrio, o la presión interna y externa desatará una nueva ola de caos que podría finalmente dañar la carrera de Franco de forma irreversible? ¿Cuánto tiempo más podrá Colapinto mantener este silencio estratégico? La comunidad de la F1 ya está dividida, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta saga que no para de sorprendernos? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la victoria de Franco Colapinto en su batalla con Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. La calma duró poco, amigos y amigas de la velocidad, porque el silencio impuesto por Flavido Briatore acaba de ser aturdido por la explosión de talento de Franco Colapinto en pista, desatando un nuevo y más feroz capítulo en esta saga, donde la brillantez del pureta argentino se convierte en la peor pesadilla del zorro viejo, y acelera una definición que podría cambiar para siempre el mapa de la Fórmula 1. Si pensabas que la amenaza a la prensa argentina era el punto máximo de tensión, si creías que Franco se iba a achicar ante la presión, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo el rendimiento colosal de Colapinto en pista ha destruido la estrategia de control de Briatore, cómo Pierre Gasly está al borde del colapso total ante la ascensión de su compañero, y cómo esto ha forzado a la cúpula de Alpine a lanzar un blindaje total que parece una protección, pero es en realidad un último intento desesperado por mantener captivo al talento más buscado del paddock. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de cómo la innegable magia de Colapinto está obligando a Briatore a jugar sus cartas más altas, poniendo a Franco en una encrucijada que definirá su futuro. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más reciente de una épica que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La explosión silenciosa. Franco en pista silencia todo. Como te contamos en la entrega anterior, Briatore había logrado una paz armada con la prensa argentina, a cambio de una enorme presión sobre Franco Colapinto. El pureta, obligado a un silencio estratégico, cargaba con el peso de que su futuro dependía, en parte, del ruido exterior. Se especulaba que esta situación podría afectar su rendimiento, que la presión lo consumiría. Pero la Fórmula 1, amigos, es el escenario de lo impredecible. En lugar de ceder, Franco Colapinto, el mismo que había orquestado un test secreto en Canadá y que había enfrentado con templanza la furia de Briatore, respondió de la única manera que sabe, con talento puro y duro en pista. Las siguientes carreras fueron un vendaval de maestría. A pesar del ambiente tenso en Alpine y la carga psicológica, Franco entregó una serie de actuaciones que superaron todas las expectativas. Sus vueltas rápidas en clasificación eran magistrales, sus remontadas en carrera, épicas, y su capacidad para exprimir el monoplaza, inigualable. No solo igualó a su compañero, Pierre Gasly, sino que en varias ocasiones lo superó con una contundencia alarmante, silenciando todas las críticas y los rumores con hechos irrefutables. Muchos aseguran que Franco estaba como poseído. No hablaba, no gesticulaba, solo manejaba. Pero en el coche, era una fiera indomable, una fuerza de la naturaleza. Era su forma de decir, no me van a callar en la pista, reveló un ingeniero que lo vio trabajar.
Su rendimiento no solo generó puntos para Alpine, sino que también desmoronó la narrativa de Briatore sobre la toxicidad externa. Franco estaba demostrando que su valor era intrínseco, inalterable por el ruido de la prensa o las guerras de poder. La paradoja de Briatore. El talento se vuelve amenaza. La brillantez de Colapinto en pista, lejos de tranquilizar a Briatore, lo sumió en una nueva y más compleja paradoja. El zorro viejo se encontró ante la cruda realidad. Cuanto más espectacular era el rendimiento de Franco, más valioso se volvía, pero también más difícil de contener. El piloto que intentó blindar con amenazas externas ahora era tan deslumbrante que atraía la mirada de todos los depredadores del paddock. No se podía esconder a un talento así. Briatore se dio cuenta de que su estrategia de silenciar el ruido para proteger se había vuelto insuficiente. El problema ya no era la prensa argentina, era el propio Colapinto, con su talento desbordante, que generaba un nuevo tipo de presión. La admiración se mezclaba con la frustración. ¿Cómo controlas a un meteoro? Muchos aseguran que Briatore estaba entre la admiración y la furia. Por un lado, Franco era su as bajo la manga, su inversión a punto de explotar. Por otro, cada vuelta perfecta era un recordatorio de que ese pibe se le estaba yendo de las manos, que estaba volando demasiado alto para sus jaulas, comentó un analista cercano a la cúpula de Alpine. Si la brillantez de Franco te parece increíble en este contexto, déjale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que el talento de Franco será su salvación o su perdición en Alpine? Gasly, al borde del colapso. La sombra de Colapinto crece. La escalada de rendimiento de Franco Colapinto tuvo un impacto devastador en Pierre Gasly. El francés, ya de por sí bajo una inmensa presión y visiblemente afectado por el caos interno de Alpine, se vio eclipsado por la imparable ascensión de su compañero. Cada actuación brillante de Franco era un recordatorio de que la balanza en el equipo se inclinaba cada vez más a favor del argentino. La frustración de Gasly se transformó en una desesperación palpable, su lenguaje corporal en el paddock era de derrota, sus interacciones con el equipo se volvieron erráticas y llenas de tensión. Muchos aseguran que Gasly estaba al límite, rozando el colapso. Él quería ser el líder de Alpine, y de repente se encontró con una sombra argentina que lo devoraba en cada sesión, en cada carrera. La presión interna y la falta de apoyo lo estaban ahogando, reveló una fuente cercana al piloto francés. La situación se volvió insostenible para Alpine, que ahora no solo tenía un problema de control con Colapinto, sino también una crisis de confianza con su otro piloto estrella, poniendo en jaque la estabilidad de todo el equipo. Mientras tanto, en el paddock, los depredadores de otras grandes escuderías, que habían estado observando el ascenso de Colapinto con creciente interés, notaron la jugada de Briatore. Sabían que el blindaje era una señal de que Franco era un talento codiciado, y también una posible debilidad de Alpine. Las llamadas comenzaron a multiplicarse, las conversaciones secretas se intensificaron. El valor de Franco Colapinto había alcanzado un punto crítico, y su decisión no solo afectaría a Alpine, sino que podría redefinir el futuro de otros equipos en la Fórmula 1. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto se enfrenta a la decisión más importante de su carrera: aceptar el blindaje total de Briatore y la seguridad controlada de Alpine, o arriesgarse a explorar las ofertas de otros equipos, buscando una libertad que podría costarle todo. ¿Firmará Franco su destino o luchará por su autonomía? ¿Cuál será el próximo movimiento de este ajedrez de alta tensión? La comunidad de la F1 ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la encrucijada de Franco Colapinto y el último cartucho de Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.